¿Alguna vez has sentido que tu teléfono sabe demasiado de ti? ¿Has hablado de un producto o un lugar y de repente, ¡pum!, aparece un anuncio justo de esos en tus redes sociales o en tu navegador? Déjame preguntarte algo. ¿Sabías que cada día se genera alrededor de 2.5 quintillones de bytes de datos? Y que gran parte de esa información provienen de nuestros propios dispositivos. Puedes que estés pensando, bueno, ¿y qué importancia tiene? Pero, ¿y si te dijera que alguna de las aplicaciones que usas podría estar utilizando tu micrófono sin que lo sepas? Hola a todos y bienvenidos a Hack Defense, tu canal para aprender a protegerte en el mundo digital. Yo soy Daniel y hoy vamos a hablar de un tema que preocupa a millones de personas en todo el mundo. ¿Nos están escuchando las aplicaciones y dispositivos que usamos a diario? Imagina esto, estás hablando con un amigo sobre unas vacaciones en la playa y al día siguiente tu teléfono te muestra anuncios de vuelos y hoteles en la playa. ¿Coincidencia? ¿O hay algo más oscuro en juego? Un estudio reciente reveló que el 72% de los usuarios de smartphone sienten que sus dispositivos lo están escuchando y el 52% creen que sus aplicaciones están utilizando el micrófono para espiarnos. ¿Pero esto es paranoia? ¿O hay algo de verdad detrás de estos miedos? Y no se trata solo de paranoia. En 2019 se descubrió que algunas aplicaciones populares estaban grabando audios en segundo plano, incluso cuando no la estabas usando. Y en 2021 se descubrió que más de 1000 aplicaciones populares en Google Play Store podían acceder a todos tus datos personales, incluso sin los permisos adecuados. Pero espera, no solo son las aplicaciones. ¿Qué pasa con esos dispositivos inteligentes que tienes en tu casa? Podrían estar grabando más de lo que te imaginas. Hoy en Hack Defense vamos a explorar estas preguntas, descubrir la verdad detrás de estas preocupaciones y lo más importante, te enseñaremos cómo protegerte y mantener tu privacidad en este mundo cada vez más conectado. No te lo pierdas, porque esta información podría cambiar la forma en la que usas la tecnología para siempre. Cada vez es más común escuchar historias de personas que hablan sobre un tema y poco después ven anuncios relacionados en sus dispositivos. Seguro te ha pasado, no es extraño, pero ¿de dónde viene esa idea de que las aplicaciones y dispositivos están escuchando nuestras conversaciones? Imagina esto, estás en una reunión con amigos y mencionas que estás pensando en comprar una bicicleta nueva. Un par de horas más tarde, revisas tus redes sociales y ahí está, un anuncio de bicicleta justo en tu feed. Parece una coincidencia increíblemente específica, ¿verdad? Este tipo de experiencias anecdóticas no son raras. Todos tenemos historias similares y es natural preguntarse una y otra vez, ¿me están escuchando? Parte de esta preocupación proviene de la creciente adopción de asistencia de voz y la omnipresencia de los smartphones. Estos dispositivos están siempre a nuestro alrededor, en nuestra casa, oficinas y bolsillo. Con tecnologías como Siri, Alexa, Google Assistant, nos hemos acostumbrado a hablar con nuestros dispositivos. Pero, ¿qué tan seguros estamos de que solo escuchan cuando los activamos? Además, hay un tema más amplio en juego, la recolección masiva de datos. Hoy en día, casi todas las aplicaciones y dispositivos recopilan algún tipo de información sobre nosotros, nuestro comportamiento en línea, nuestras preferencias e incluso nuestra ubicación son valiosos para las empresas que buscan crear perfiles detallados de usuarios para fines publicitarios. A medida que las personas se vuelven más conscientes de cómo utilizan sus datos, aumenta la preocupación por la privacidad digital. Ya no es suficiente con confiar que las empresas protejan nuestra información. Queremos saber exactamente qué están haciendo con ella. Y cuando vemos que los anuncios parecen estar escuchando nuestras conversaciones, es natural cuestionarse hasta dónde llegan esta recolección de datos. En resumen, la idea de nuestras aplicaciones y dispositivos puedan estar escuchando nuestras conversaciones surge de una combinación de experiencias personales, el uso masivo de tecnologías siempre conectadas y una creciente conciencia sobre la recolección de datos y la privacidad digital. Pero, ¿es paranoia? ¿O hay algo de verdad detrás de estas preocupaciones? Entonces, la gran pregunta es, ¿realmente están escuchando nuestras conversaciones? Bueno, según los expertos en tecnología y privacidad, la respuesta no podría ser lo que piensas.
Hoy vamos a explorar lo que la ciencia y la tecnología tiene que decir sobre estos fenómenos. Primero, hablemos de los algoritmos de publicidad. Las empresas no necesitan escuchar tus conversaciones para mostrarte anuncios relevantes. De hecho, es mucho más sencillo y legal utilizar otros métodos. Las empresas recopilan datos como tu historial de navegación, tus likes en redes sociales, las páginas que visitas y otras actividades en línea para crear un perfil detallado de tus intereses. Así pueden predecir lo que te interesa antes incluso de que lo busques. Por ejemplo, si buscas frecuentemente sobre viajes y te gusta una página de destinos turísticos, los algoritmos de publicidad pueden deducir que estás interesado en viajar. Entonces, la próxima vez que hables con un amigo sobre irte de vacaciones, los anuncios ya estaban listos para aparecer, basados en tu comportamiento en línea. No necesitan escucharte para saber lo que quieres. ¿Y qué dicen los estudios sobre la escucha constante? Investigaciones recientes han mostrado que no hay pruebas concluyentes de que las aplicaciones estén escuchando constantemente nuestras conversaciones. Sin embargo, lo que sí se ha encontrado es que las aplicaciones recopilan muchos otros tipos de datos, información como tu ubicación, hábitos de uso, contactos y más. Son recopilados con permisos que a veces otorgamos sin ni siquiera pensarlos. Por ejemplo, un estudio realizado por investigadores de universidades de renombre analizó miles de aplicaciones y no encontró evidencia sólida de que estuviera grabando audio sin el conocimiento del usuario. Sin embargo, encontraron que las aplicaciones recopilaban y transmitían otro tipo de datos sensibles que pueden ser igualmente invasivos. Ahora hablemos de los permisos de las aplicaciones. La mayoría de las aplicaciones no pueden acceder a tu micrófono sin tu consentimiento explícito. Eso significa que te tienen que pedir permiso y generalmente solo activan el micrófono cuando están en uso activo, como cuando usas un asistente de voz o grabas un mensaje de audio. Pero claro, esto no significa que no debamos ser cuidadosos. Siempre revisa qué permisos das y asegúrate de que sean necesarios para el funcionamiento de la aplicación. En resumen, aunque la idea de que nuestras aplicaciones nos escuchan constantemente son aterradoras, la realidad es que los anuncios relevantes son el resultado de recolección de otros tipos de datos. Aún así, es crucial estar informados y ser conscientes de cómo y cuándo compartimos nuestros datos, porque aunque no nos escuchen, nuestra privacidad digital sigue siendo un tema muy importante. Y en el siguiente bloque veremos cómo puedes protegerte mejor. Puede que no nos estén escuchando todo el tiempo, pero eso no significa que estemos completamente a salvo. Existen otros riesgos de privacidad que son igual de preocupantes, si no más. Empecemos con algo que todos hacemos pero rara vez pensamos: aceptar los términos de servicio. ¿Cuántos de nosotros leemos realmente esos términos antes de hacer clic en aceptar? En estos términos de servicio, a menudo damos permiso para que las aplicaciones accedan a mucha más información personal, desde nuestra ubicación hasta nuestros contactos y el historial de compras. Estas aplicaciones pueden tener acceso a datos muy sensibles y muchas veces ni siquiera lo sabemos, todo porque no leemos las letras pequeñas. Ahora, hablemos de algunos incidentes famosos que nos han mostrado los riesgos reales de la privacidad digital. ¿Recuerdas el escándalo de Cambridge Analytica? Este caso demostró cómo los datos de millones de usuarios de Facebook fueron utilizados sin su consentimiento para influir en decisiones de elecciones políticas, como las campañas a favor del Brexit en el Reino Unido o en favor de un candidato en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos de América en 2016. Fue una llamada de atención masiva sobre cómo se pueden utilizar nuestros datos personales para manipularnos. Y este no es el único caso. Grandes plataformas como Facebook, Google, Amazon y otras han enfrentado críticas por cómo manejan nuestros datos. Incidentes de filtraciones de datos, donde información personal de millones de usuarios se expone, son cada vez más comunes. Estos datos pueden ser utilizados para todo, desde publicidad dirigida hasta robo de identidad, como lo hemos hablado en videos anteriores. Pero, ¿por qué son tan valiosos nuestros datos? Bueno, porque dicen mucho sobre nosotros. Por ejemplo, los datos de ubicación pueden mostrar dónde vives, trabajas y frecuentas. El historial de compra revela tus hábitos de consumo y preferencia, e incluso la lista de contactos puede ser utilizada para crear perfiles detallados de tus relaciones,
y redes sociales. Todo esto es información valiosa para los anunciantes y desafortunadamente para los ciberdelincuentes. En resumen, aunque no están escuchando nuestras conversaciones, la cantidad de datos que compartimos y que se recopilan de nosotros es enorme y puede ser increíblemente reveladora. Estos datos, que parecen inocentes cuando se ven individualmente, pueden contar una historia muy detallada sobre nuestras vidas, y esa información puede ser utilizada para manipularnos, vendernos cosas o incluso para robarnos. Es crucial que tomemos medidas para proteger nuestra privacidad digital y seamos conscientes de los verdaderos riesgos. Pero no todo está perdido. Aunque la idea de proteger nuestra privacidad en línea puede parecer abrumadora, hay muchas cosas simples que podemos hacer para mantenernos seguros en el mundo digital. Aquí te dejo algunos consejos y prácticas que puedes empezar a implementar hoy mismo. Primero, revisa y ajusta los permisos de las aplicaciones en tus dispositivos. Es posible que muchas aplicaciones tengan acceso a micrófono, fotos, ubicación, cámara, sin que realmente lo necesiten. Tómate un momento para revisar estos permisos y desactiva los que no sean esenciales. Así podrás limitar la cantidad de datos que compartes. Segundo, utiliza herramientas de privacidad como VPNs y bloqueadores de rastreadores. Las VPNs o redes privadas virtuales, como lo vimos en un video anteriormente, pueden ayudarte a navegar de manera más segura y proteger tu dirección IP. Los bloqueadores de rastreadores pueden prevenir que los sitios web recopilen datos sobre tus hábitos de navegación. Tercero, sé consciente de lo que compartes en redes sociales y otras plataformas digitales. Cada vez que compartes una foto, una ubicación o incluso un pensamiento personal, estás revelando información que puede ser utilizada de distintas maneras. Antes de publicar algo, pregúntate si realmente necesitas compartirlo y con quién lo estás compartiendo. También considera el uso de navegadores privados y motores de búsquedas enfocados en la privacidad como DuckDuckGo. A diferencia de los navegadores y motores de búsquedas tradicionales, estos no almacenan tu historial de búsqueda ni te rastrean para mostrarte anuncios personalizados. Esto puede ser una gran herramienta para mantener tus búsquedas privadas. Finalmente, asegúrate de tener siempre un software de seguridad actualizado en todos tus dispositivos, desde antivirus hasta actualizaciones del sistema operativo. Estas herramientas son esenciales para proteger tu información personal contra malware y otras amenazas en línea. No subestimes la importancia de mantener todo actualizado, y este tema lo veremos en un futuro video. Con estos pasos simples pero efectivos, puedes tomar el control de tu privacidad y proteger tu información en línea. Recuerda, cada pequeña acción cuenta y la seguridad digital es una responsabilidad que todos debemos tomar en serio. En resumen, aunque no hay evidencia concreta de que las aplicaciones y dispositivos estén escuchando cada palabra que decimos, sí están recolectando una gran cantidad de datos valiosos sobre nosotros. Estos datos pueden ser utilizados de muchas formas y la clave está en ser consciente de los permisos que otorgamos y en tomar medidas proactivas para proteger nuestra privacidad. Si ya los algoritmos de publicidad pueden sorprendernos con su precisión, imagínate lo que pueden hacer con la implementación de la inteligencia artificial. Con estas tecnologías avanzadas, el margen de error para mostrarte anuncios relevantes será el mínimo. Ahora más que nunca, nuestras interacciones en línea son analizadas y utilizadas para predecir nuestros intereses con una exactitud asombrosa. Esto plantea una gran pregunta: ¿qué tan protegido está realmente nuestra privacidad? No olvides de revisar los permisos de tus aplicaciones, usar herramientas de privacidad como VPNs y bloqueadores de rastreadores, y ser prudentes con la información que compartes en redes sociales. También, no olvides de utilizar navegadores privados y mantener tu software de seguridad actualizado. Cada uno de estos pasos es una pieza clave para mantener tus datos personales a salvo y tu privacidad protegida. Y recuerda, tu seguridad en línea es nuestra prioridad. Soy Daniel y has visto Hack Defense. Gracias por acompañarnos en el video de hoy. Y si te ha gustado y te ha resultado útil, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el video y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos sobre seguridad digital. Juntos podemos hacer de Internet un lugar más seguro para todos. Nos vemos en el próximo video
y mantente seguro.